Vamos a presentar, Huguito, si te parece, Sí. a nuestra columnista de todos los viernes habitualmente que está aquí esperándonos. Cambió de lugar hoy. Cambió de lugar. ¿Cómo estás, Ro? Bienvenida. Hola, hola. Buen viernes a todos. ¿Cómo están, chicos? Todo Pero bien. nosotras muy bien, muy bien. Hoy justamente Huguito hablaba de la frustración. Sí. ¿Cuándo Sí. vamos a hablar de frustración? Decía, casi anticipándose un poquito a lo que nos propones hoy, de hablar de adolescencia y de frustración. ¿A qué nos referimos cuando hablamos justamente de frustración, Ro? Bueno, a ver, primero pensar a ver qué es la frustración, ¿sí? Ujú. Cuando hablamos de frustración hablamos de una emoción, ¿sí? Una emoción que tienen las personas que tiene que ver cuando no se puede alcanzar una meta, un objetivo, cuando no se puede alcanzar algo, ¿sí? Y cuando hablamos de justamente frustración estamos hablando de una privación de algo, ¿sí? Y esa privación tiene que implicar una renuncia de algo, ¿sí? Y que esa renuncia a la vez tiene que ser tolerada por el sujeto en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí entramos en lo que es esta palabra de tolerar también, ¿sí? Que no es algo que se hace de buena gana, ¿no? Sino que es algo que requiere cierta capacidad de tolerar, por ejemplo, cuando algo es doloroso para alguien, cuando algo es angustiante, ¿sí? Y bueno, en el caso de la adolescencia tiene sus particularidades, ¿sí? A ver, cuando hablamos de tanto de niños como adolescentes, digo, ahí juega un papel fundamental lo que es el adulto, ¿sí? En el sentido de que, bueno, el adulto va a tener que ser como un referente, no en este caso para los niños para los niños y adolescentes, sí, en cuanto a lo que es esto de tolerar la frustración. Sí. Ahora, Ro, lo traslado un poco a lo mío, ¿no? Al A ver. deporte, porque pasa mucho con los niños, o pasaba hace algunos años, Sí. de que se quería evitar la frustración. La frustración no la evitas, tenés que administrarla, ¿no? ¿Es algo un poco así? Exacto, bueno, a ver, la frustración, digo, la tenemos todos, niños, Ujú. adolescentes y adultos, Sí. ¿sí? Generalmente, bueno, y en la sociedad actual, ¿no? Existe, bueno, esto de la inmediatez, de lo inmediato, a la vez tenemos exceso de objetos que hacen que taponemos lo que es la frustración, Claro. sí, que se tape la frustración. Ujú. Y muchas veces, bueno, el motivo de consulta generalmente tiene que ver con, hoy en día, digo en la actualidad, con lo que son las adicciones, por ejemplo, a la comida, a consumos problemáticos, a las drogas, a tener pareja, ¿sí? Siempre estamos rodeados de objetos que taponan la frustración. Ahora, ¿sí? o sea, no está mal que un adolescente, un niño se frustre. Lo que está quizás, lo que es complejo es administrar, ¿qué hacemos con esa frustración? ¿Algo así? Exactamente, a ver, la frustración requiere entrenamiento, ¿sí? Y bueno, en el caso de la adolescencia, sobre todo, requiere de los padres que, bueno, implementen cierta autonomía en el adolescente, ¿sí? Ujú. Porque muchas veces, bueno, y esto pasa y se ve recurrentemente en la actualidad en los niños, cuando los padres, bueno, por querer facilitar el éxito de sus hijos, de los niños, ¿sí? Trata de, bueno, de brindarle como ciertas, o por ahí cuestiones, porque también depende de la frustración de los padres en ese caso. Muchas Claro. veces la respuesta de los padres es tratar de evitar esa frustración en Ujú. los niños, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, le ofrecen un objeto que reemplace lo que es el objeto que La quería emoción. ese niño, claro. O sea, y que ¿la lo emoción frustra. la reemplazan con algo material? Exactamente, hoy en día lo que es el juego y lo que es la palabra es reemplazada por objetos, ¿sí? Entonces ahí nos encontramos en una dificultad hoy Claro. en día, ¿sí? Frente a esto, ¿no? Una dificultad de encontrarnos con esa pérdida, Ujú. justamente, y de poder tolerarla, ¿sí? Y muchas veces los adultos también, frente a esta frustración del niño o adolescente, tratan de justamente taponar esa frustración, a veces dándole, como digo, por ejemplo, no sé, si un niño hace un berrinche por un juguete nuevo, por ejemplo, el padre puede tener diversas respuestas frente a eso, digo, puede Ah. reemplazar con otro objeto que reemplace esa satisfacción que el niño buscaba en ese objeto, o puede enojarse, puede castigarlo, o puede explicarle, ¿sí? Cuáles son los límites, ¿sí?
Por eso, por ejemplo, una de las herramientas principales en este caso de los adultos es justamente la firmeza y la coherencia en cuanto a los límites, porque eso le da un escenario seguro para que el adolescente, por ejemplo, explore en este caso su identidad. ¿Sí? Y ahí como padres, ¿cómo podemos ayudar a que nuestros hijos administren esa frustración? Que entienda que la frustración va a estar, es parte de la vida, a todos nos pasa. El que no se frustra no existe directamente, no vive. El tema es qué haces con Exacto. eso. ¿Cómo hacemos nosotros para colaborar o ayudar ahí? Bueno, como adultos, primero digo, enseñar que un error es aprendizaje, ¿sí? Que el error... eso me gustó, el error es aprendizaje. El error es aprendizaje. Arrancar por ahí. Exactamente, porque eso abre a que el adolescente pueda tener nuevas respuestas frente a situaciones y que también lo ayude en la inserción del mundo adulto después, claro. ¿Sí? En lo que va a encontrarse luego, ¿sí? Por otro lado, bueno, en los adolescentes sucede esto de que también a veces tiene expectativas que son muy irreales y que a veces no coincide con la realidad. Entonces ahí es donde es una fuente de frustración para los adolescentes. Ajá. Y ahí los padres tendrían que, por ejemplo, plantear objetivos más realistas y más acordes a Bien. Lo que tiene ese adolescente de particular o ese niño en particular. Entonces ahí se puede promover el éxito de ese niño o adolescente teniendo en cuenta su particularidad, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos nocivos que puede producir una frustración que no la sabes administrar en un adolescente o en un niño? ¿Qué puede causar? ¿Qué puede producir en un adolescente o un niño en este caso? Bueno, a ver, la respuesta más habitual a lo que es la frustración son los acting, ¿sí? Uh-huh. Son distintas actuaciones que realizan, bueno, los adolescentes, sí, que obviamente a manera inconsciente, pero que, bueno, justamente esto trae efectos en los adolescentes y en los niños también, sí, en donde, bueno, hay diferentes manifestaciones de los adolescentes, sí. Uh-huh. Tenemos, no sé, lo que es la inhibición, el aislamiento, lo que son los fenómenos del cuerpo, sí, todo esto está relacionado muchas veces a esto de la frustración, ¿no? A la no tolerancia a la frustración. Y hoy en día, y quiero recalcar también esta cuestión de las redes sociales, también muchas veces aumenta lo que es la frustración en el sentido de que muchas veces los adolescentes tienden a compararse con los otros, tienden a querer proyectar una imagen idealizada, perfecta, si se quiere, entre comillas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces esto genera frustración, ¿sí? Claro. Podemos situar justamente a las redes sociales como un generador de frustración, ¿no? Y más en lo que son los adolescentes y jóvenes, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, frente a esto, ¿qué hacemos como adultos, sí? ¿Qué hacemos como padres frente a estos adolescentes en cuanto a la frustración? Bueno, justamente esto de tratar de tener la firmeza en cuanto a los límites, una coherencia en cuanto a estos límites que hablábamos antes, sí, a la vez, bueno, plantear objetivos también más realistas, estos que decíamos hoy, sí, más acordes a lo que es la particularidad del adolescente, para que el adolescente pueda, que coincida, ¿no? Estas expectativas que tiene el adolescente con la realidad, ¿sí? Y bueno, a la vez aprender que el error justamente es aprendizaje y que a partir de un error, ¿sí? No está mal, ¿sí? Tener un error, sino que gracias a ese error se aprende para tener nuevas habilidades a futuro en la vida adulta, para que el adolescente pueda insertarse en la sociedad, poder, frente a ciertas situaciones que le generen frustración, encontrarse a veces con esa pérdida, ¿sí? Encontrarse con ese vacío, ¿sí? Muchas veces también en la terapia misma, en la terapia psicológica, sucede esto de que a veces hay que tolerar ese espacio, ¿no? Tolerar que hay un esfuerzo de tiempo, de honorarios, sí, que invierte uno en la terapia, pero bueno, gracias a eso sostenemos un espacio en donde, bueno, un poco nos libramos un poco de todos estos objetos de consumo, ¿no? Para ver cuál es el deseo ahí de las personas, ¿sí? Y justamente en el adolescente con más razón, porque el adolescente está en búsqueda de una identidad, de claro. Esto de quién soy, a dónde voy, qué es lo que hago, ¿sí? Entonces, muchas veces estos objetos de consumo obturan esas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante es justamente que el adolescente pueda
empezar en la búsqueda de su identidad y que bueno, justamente en este caso el rol de los padres es imprescindible y fundamental, ¿sí? En el acompañamiento de estos adolescentes y que bueno, puedan frente a estas situaciones que generan frustración justamente tolerarlas. ¿Sí? Buenísimo. Rocío, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un placer. Dos cosas que dejaste. Sí. La primera, equivocarse es aprender, me encantó. Sí. Y la segunda, que los padres también tenemos que poner límites y así enseñar a administrar la frustración a nuestros hijos y a los adolescentes, obviamente. Exactamente. Un placer, Rocío. Un placer a ustedes. Muy bien, Rocío Linke hablando de la frustración en niños y adolescentes.